Íamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. C. En 3:10, nos sorprende saber que los poderes espirituales aprenden de la sabiduría de Dios al observar el milagro de la unidad de los pueblos en el cuerpo de Cristo. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. D. En 4:26-27 se ve que el diablo todavía está activo. Aunque fue juzgado y sentenciado cuando Cristo murió y resucitó, todavía tiene poder, si se le da oportunidad de influir y corromper la vida del cristiano. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El creyente puede todavía hacer las obras infructuosas de las tinieblas. 5:11. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11:11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Antes de cerrar su carta entonces, el autor identifica al verdadero enemigo y sus huestes de maldad. 6:11-12. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es por esto que al introducir el final de esta carta, el apóstol revela en plenitud, no solo al enemigo espiritual contra el cual los hijos de Dios y la Iglesia lucha, sino la manera como los soldados del reino de Dios deben prepararse para pelear. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Así es que esta declaración enfatiza que el cristiano debe depender absolutamente de Dios y su poder. Y esta sea la primera necesidad para la contienda, que el cristiano tome y sea lleno del poder que proviene de Dios. Y pónganse en forma con Jesús. Cambiar la naturaleza o el estado de alguien o algo. El que va a un gimnasio se pone en forma. Su cuerpo va cambiando a medida que se va ejercitando. El soldado debe pasar por una etapa de entrenamiento. Debe fortalecer su cuerpo y adquirir la fuerza necesaria para poder tomar las armas. Sin ponerse en forma, no podrá levantar las armas. Es necesario ponerse en forma. Pónganse en forma en Cristo. 2. Tome de su poder. Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Aquel poder inherente y activo en Dios, ¿cuál es el poder de Jesús? Es el mismo poder que Dios usó en la resurrección de Jesús. Es el poder de Dios, que hace que Jesús esté por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la Iglesia como cabeza de todo. Pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Es el poder que ha recibido la Iglesia de Cristo, del ungido y su unción. El cristiano debe hacerse fuerte en Jesús, porque aparte de él no tiene fuerza. La fuente de nuestro poder es el Señor mismo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. 3. Tome de su fuerza. Vuélvanse cada vez más fuertes, viviendo unidos con el Señor y recibiendo la fuerza de su gran poder. No es un misterio escondido del cual habla Pablo, sino de la realidad espiritual que debemos aprender a ver. Sabemos muchas cosas de las fuerzas del mal, pero a veces ignoramos mucho de las fuerzas y recursos que Dios nos ha entregado a nosotros. Él nos prepara, nos da de su poder, nos da de sus armas espirituales y nos revela algo aún más extraordinario. Recibe la fuerza de su extraordinario poder. Pablo nos está diciendo que nosotros podemos tomar de la habilidad de Dios para actuar. Recibo la fuerza de su gran poder. La Biblia nos alienta a seguir el modelo de los conquistadores por medio de la fe. Hebreos 11 nos sigue, diciendo, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón,
Baraca, Sansón, Jefté, David, Samuel. Y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesasa, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El mismo apóstol Pablo experimentó esta preparación de parte de Dios mientras era formado como él, líder que llevaría el evangelio de la transformación hasta lo último de la tierra. 22 Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Es tiempo de asumir tu condición de ganador. Summary. Los cristianos tenemos que asumir la actitud de hijos de Dios y no de víctimas del diablo. By Moisés Rifo. Y no permitas que el enemigo te siga saqueando. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? B. Respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Aunque la ciudad de Keilah estaba amurallada, es evidente que su gente no estaba lo suficientemente preparada para resistir un ataque de los filisteos. Los graneros fueron atacados porque no estaban bien defendidos y se podía robar el grano. Esto desmoralizaría a los campesinos y los dejaría sin comida ni semillas. La gente de Keilah se quedaría sin la provisión necesaria para vivir. A. Hay que poner orden y límites. Nuestra guerra contra el pecado es multidimensional. A. El hombre pelea con su carne. B. Con el mundo, y C. Con el campo sobrenatural maligno. Aunque nuestros enemigos ya hayan sido derrotados, no están muertos, ni siquiera heridos. Nuestro enemigo, aunque